Con el alma destrozada, Elena fue entregada virgen a los apaches como castigo por quemar su lugar sagrado. Entre quienes más temía, encontraría no la violencia que esperaba, sino el poder para salvar dos mundos condenados a destruirse. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo sobre Sonora se teñía de naranja y carmesí mientras el sol descendía tras las montañas escarpadas. El polvo del camino se elevaba en pequeñas nubes bajo los cascos del caballo de Elena Martínez, quien cabalgaba con la determinación de quien huye de sus propios pensamientos. Su cabello negro, recogido en una trenza mal hecha, se agitaba con el viento caliente del desierto. A sus 17 años, su rostro todavía conservaba rasgos infantiles, pero sus ojos oscuros reflejaban una madurez forjada en la dureza de la frontera. La hacienda Corazón de Piedra se alzaba a lo lejos como un refugio y una prisión al mismo tiempo. Las paredes blancas de adobe brillaban con los últimos rayos del sol, mientras los establos y los campos de cultivo se extendían hacia el horizonte. Era el reino de su padre, don Francisco Martínez, un hombre cuya voluntad era ley incuestionable en aquellas tierras. Elena detuvo su caballo junto al arroyo que marcaba el límite de la propiedad. Sabía que estaba prohibido adentrarse en las tierras que se extendían más allá, el territorio que los apaches llamaban hogar desde tiempos inmemoriales. Su padre se lo había advertido incontables veces. Los salvajes no entienden de fronteras ni de propiedad. Solo respetan la fuerza. Pero aquel día, la curiosidad fue más fuerte. Elena ató su caballo a un mezquite y avanzó a pie, siguiendo el curso del arroyo. No planeaba adentrarse mucho, solo lo suficiente para ver con sus propios ojos aquella tierra prohibida. El aire olía a salvia y a tierra caliente. Un halcón planeaba en círculos sobre su cabeza como un vigilante silencioso. No había andado ni 500 pasos cuando lo vio. Un círculo de piedras dispuestas en forma de espiral, rodeando lo que parecía un altar natural. Figuras talladas en la roca contaban historias que Elena no podía comprender. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si hubiera irrumpido en un templo sagrado. No deberías estar aquí, pensó, pero la belleza del lugar la mantuvo inmóvil. Sacó de su bolsillo los cerillos que había tomado del despacho de su padre y encendió uno para ver mejor los detalles de las figuras en la penumbra creciente. Lo que sucedió después quedó grabado en su memoria como una pesadilla. Una ráfaga de viento, el cerillo que cae sobre la hierba seca, las llamas que se propagan con una velocidad imposible, devorando arbustos y hierbas. Elena intentó apagarlas con su rebozo, pero el fuego ya había cobrado vida propia, alimentado por el viento y la sequedad. Corrió hacia su caballo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando llegó a la hacienda, el cielo tras ella estaba iluminado por un resplandor anaranjado que nada tenía que ver con el atardecer. «¡Padre, fuego en la tierra de los apaches!», gritó, irrumpiendo en el despacho donde don Francisco revisaba las cuentas de la hacienda. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Peones corriendo con cubos de agua, gritos de mando, el crepitar de las llamas que finalmente lograron controlar cuando el viento amainó, pero el daño estaba hecho. El círculo sagrado, lugar de ceremonias y plegarias apaches, había quedado reducido a cenizas y piedras ennegrecidas. Elena, con la ropa manchada de hollín y los ojos enrojecidos, se enfrentó a la mirada implacable de su padre en el patio de la hacienda. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de don Francisco era un látigo invisible.
Ese lugar era sagrado para los apaches. Vendrán a cobrar venganza. Fue un accidente, padre. El viento. ¡Silencio!, tronó él. No importa si fue accidente o no. Para ellos es una profanación. Nuestras vidas, nuestras tierras, todo está en peligro ahora. Esa noche, mientras Elena intentaba dormir entre lágrimas de culpa y miedo, escuchó el galopar de caballos que se acercaban a la hacienda. Desde su ventana vio a los jinetes, 5 guerreros apaches, sus siluetas recortadas contra la luna llena. No venían armados para la guerra, pero su presencia bastaba para helar la sangre. Vio a su padre salir a recibirlos, altivo pero cauteloso. Entre ellos destacaba un hombre de porte majestuoso, con el cabello negro recogido en una trenza adornada con plumas de águila. Incluso a distancia, Elena podía sentir la autoridad que emanaba de él. «Nacoje», murmuró, reconociendo al jefe apache cuyo nombre se pronunciaba con respeto y temor en toda la región. La conversación fue larga. Elena no podía escuchar las palabras, pero veía los gestos, los rostros tensos, los momentos de silencio cargados de significado. Finalmente, su padre asintió, y los guerreros se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Minutos después, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Don Francisco entró con el rostro demudado por una mezcla de rabia y resignación. «Prepara tus cosas», dijo sin preámbulos. «Al amanecer partirás con los apaches». «¿Qué?», la voz de Elena apenas fue un susurro. «Es el precio por la paz. Una temporada con ellos, aprendiendo sus costumbres, ayudando a reconstruir lo que destruiste, o eso, o la guerra». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sacrificio, un castigo, una sentencia. No era así como había imaginado que sería su vida a los 17 años. «No puedes entregarme a ellos», suplicó. «Son salvajes, son personas cuyo lugar sagrado acabas de destruir», la interrumpió su padre. «Y esta es la única manera de evitar un derramamiento de sangre». Cuando don Francisco salió de la habitación, Elena cayó de rodillas. La noche parecía tragarse sus sueños, sus esperanzas, su futuro mismo. Mañana sería entregada a los apaches, una virgen de 17 años, enviada como ofrenda de paz a un mundo que le habían enseñado a temer. El amanecer llegó demasiado pronto. Elena, con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, observaba cómo Lupita, la criada que la había visto crecer, doblaba con manos temblorosas las pocas prendas que llevaría consigo. «Mi niña», susurró la mujer con voz quebrada, «llévese esto». Extendió hacia Elena un pequeño rosario de cuentas de madera gastado por años de oraciones. «Era de mi abuela. La protegerá». Elena lo tomó entre sus dedos, sintiendo el peso de la fe ajena en sus manos. «¿Y quién me protegerá de ellos, Lupita?», preguntó con un hilo de voz. La criada no respondió, solo la abrazó con fuerza, como si quisiera imprimir en ese gesto todo el amor y la protección que no podría darle en los meses venideros. En el patio, don Francisco ya esperaba junto a su caballo. A su lado, los 5 guerreros apaches de la noche anterior permanecían inmóviles como estatuas talladas en piedra oscura. Sus rostros no revelaban emoción alguna, pero sus ojos seguían cada movimiento de Elena mientras ésta descendía las escaleras con paso vacilante. «Hija», dijo don Francisco cuando ella se detuvo frente a él, «esto no es un castigo. Es una oportunidad para enmendar lo que hiciste y evitar un conflicto mayor». Elena asintió, incapaz de articular palabra. Sentía que la estaban enviando al matadero con palabras bonitas. Su padre la ayudó a montar y, por un momento fugaz,
Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Estarás de vuelta antes de la cosecha», añadió, apretando su mano con fuerza. «Te doy mi palabra». El grupo partió sin ceremonias. Elena no miró atrás. No quería que su último recuerdo de su hogar fuera la imagen de su padre convertido en una figura cada vez más pequeña, engullida por la distancia y el polvo del camino. Cabalgaron durante horas en silencio. El sol ascendía en el cielo, implacable, castigando la tierra con su calor. Elena sentía la garganta seca y los músculos entumecidos, pero no se atrevía a pedir un descanso. Los guerreros parecían inmunes al cansancio, avanzando con una determinación que ella solo podía envidiar. Cuando el sol comenzó a descender, el paisaje cambió. El desierto dio paso a colinas pobladas de mezquites y ocotillos en flor. El aire se volvió más fresco, cargado de aromas que Elena no podía identificar. Comenzaron a ascender por un sendero serpenteante que parecía conocido solo por sus guías. Al coronar una colina, Elena vio por fin el campamento apache. No era como lo había imaginado. En lugar de un conjunto caótico de tiendas, se encontró con un asentamiento ordenado. Las viviendas, construidas con ramas y pieles, formaban un círculo perfecto alrededor de un espacio central donde ardía una hoguera. Mujeres con el cabello recogido en moños elaborados se movían con gracia entre las estructuras, mientras los niños jugaban persiguiendo a un perro flaco. La llegada del grupo provocó revuelo. Los niños corrieron a esconderse, las mujeres interrumpieron sus tareas, y varios guerreros se acercaron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio más evidente. Nakoje, el jefe, salió de la tienda más grande. Sin decir palabra, se acercó al caballo de Elena y la ayudó a desmontar. Sus manos eran ásperas pero firmes, y su rostro, marcado por el sol y los años, revelaba una dignidad que la sorprendió. «Bienvenida, hija de Francisco», dijo en un español sorprendentemente fluido. «A partir de hoy, este es tu hogar». Elena bajó la mirada, intimidada por la intensidad de sus ojos negros. «No es mi hogar», respondió en voz baja. «Solo estoy aquí porque no tengo elección». Una mujer mayor se acercó. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y el cabello completamente blanco, recogido en 2 trenzas que caían sobre sus hombros. «Esta es Nayeli», explicó Nakoje. «Te enseñará nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras formas». La anciana la miró de arriba abajo sin disimular su desaprobación. Luego dijo algo en su lengua que Elena no entendió. «Dice que tienes ojos orgullosos», tradujo Nakoje, «que será difícil enseñarte». «No necesito que me enseñen nada», replicó Elena, sintiendo que un resto de orgullo despertaba en su interior. «Solo estoy aquí para cumplir con el acuerdo de mi padre». Nakoje la miró largamente antes de responder. «El fuego que provocaste no solo destruyó nuestro lugar sagrado», dijo con voz grave. «También quemó la hierba medicinal que recolectamos durante meses. Hierba que cura fiebres, detiene hemorragias, alivia el dolor del parto. Sin ella, nuestra gente sufrirá cuando llegue el invierno». Elena sintió que el peso de la culpa se asentaba en su estómago como una piedra. «Aprenderás a reconocer esas plantas, a recolectarlas, a preparar las medicinas», continuó Nakoje. «Y cuando te vayas, sabrás que has reparado el daño que causaste, no con miedo, sino con conocimiento». Nayeli tomó a Elena del brazo y la condujo hacia una de las tiendas. Dentro, el espacio era sorprendentemente acogedor. Una estera tejida cubría el suelo
y varias mantas de colores terrosos estaban dobladas en un rincón. En el centro, un pequeño fuego calentaba una olla de barro. «Descansa», dijo Nakoje desde la entrada. «Mañana comienza tu verdadero trabajo». Cuando se quedó sola, Elena desató el nudo que le oprimía el pecho y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Se sentía como un animal atrapado, lejos de todo lo que conocía y amaba. ¿Cómo sobreviviría una temporada entre esta gente? ¿Cómo aprendería sus costumbres cuando todo en ella se rebelaba contra la idea misma de estar allí? Con dedos temblorosos, sacó el rosario de Lupita y lo apretó contra su corazón, buscando en él un consuelo que sabía que no llegaría. El primer amanecer en el campamento apache despertó a Elena con su luz dorada, filtrándose a través de las rendijas de la tienda. Por un instante, desorientada, creyó estar en su habitación de la hacienda. La realidad la golpeó con fuerza cuando sus ojos se posaron en las paredes de piel curtida y en la estera que había servido como su lecho. Afuera, el campamento ya bullía de actividad. Se escuchaban voces, risas de niños, el crepitar de las fogatas donde se preparaba el desayuno. Elena se incorporó con dificultad. Tenía el cuerpo entumecido por la noche pasada sobre el duro suelo y su mente aún oscilaba entre la incredulidad y el miedo. La entrada de la tienda se abrió de repente. Nayeli entró sin anunciarse, cargando un cuenco de madera y una manta doblada. Sus ojos oscuros, enmarcados en una red de arrugas, examinaron a Elena con esa mezcla de curiosidad y recelo que la joven ya comenzaba a reconocer. «Come», dijo la anciana en un español rudimentario, ofreciéndole el cuenco. «Fuerza para trabajar». Elena tomó el recipiente con desconfianza. Contenía una especie de gachas con trozos de frutos secos. El aroma era extraño, pero no desagradable. «Gracias», murmuró, más por costumbre que por gratitud. La anciana asintió y dejó la manta junto a ella. «Ropa tuya no sirve aquí», señaló el vestido de Elena, ahora sucio y arrugado. «Está mejor». Cuando Nayeli salió, Elena probó la comida con cautela. Para su sorpresa, sabía mejor de lo que aparentaba, dulce y sustanciosa. Extendió la manta y encontró prendas de gamuza suave, una túnica larga, un cinturón tejido y unas sandalias de cuero. Se cambió a regañadientes, consciente de que su resistencia solo la haría sufrir más. Al salir de la tienda, el sol la cegó momentáneamente. El campamento era mucho más grande de lo que había percibido la noche anterior. Decenas de tiendas dispuestas en círculos concéntricos, cada una con su pequeña fogata. Mujeres que tejían o preparaban alimentos, hombres que afilaban herramientas o reparaban armas, niños que corrían entre las estructuras en juegos cuyas reglas Elena no podía adivinar. Nakoje apareció junto a ella, silencioso como una sombra. «¿Has descansado bien, hija de Francisco?», preguntó. «Mi nombre es Elena», respondió ella, sintiendo una punzada de orgullo. «Y no he descansado bien». El jefe apache no pareció ofenderse por su tono. Elena repitió, pronunciando cada sílaba con cuidado. «Hoy comenzarás a conocer nuestro mundo». La tomó del brazo con gentileza pero firmeza, guiándola a través del campamento. Elena notaba las miradas que los seguían, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Un niño pequeño se acercó corriendo y le tocó el vestido antes de huir, riendo, como si hubiera completado un desafío. Salieron del círculo de tiendas y ascendieron por un sendero que serpenteaba entre arbustos espinosos. A medida que subían, el paisaje se abría ante ellos. Valles verdes, arroyos que brillaban como hilos de plata, montañas azuladas en la distancia.
Este es nuestro territorio, explicó Nazcoge con un ademán que abarcaba todo el horizonte. Lo conocemos desde antes que tu abuelo naciera, y antes que el abuelo de tu abuelo soñara con existir. Llegaron a una meseta desde la que se divisaba una extensión carbonizada, el lugar sagrado que Helena había incendiado. Desde la altura, la destrucción era aún más evidente. Un manchón negro en medio de la tierra rojiza como una herida abierta. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Helena, sintiendo que la culpa volvía a ahogarla. Para que entiendas, respondió Nazcoge. Ese círculo de piedras era el lugar donde nuestros jóvenes se convertían en guerreros, donde nuestras mujeres daban gracias por los hijos nacidos, donde despedíamos a los ancianos en su viaje al otro mundo. No era solo tierra y piedras, era memoria. Helena guardó silencio. No había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Pero la tierra renace, continuó el jefe apache, y nosotros con ella. Aprenderás a respetarla, a escucharla, a honrarla. Descendieron hacia un pequeño valle donde crecían plantas que Helena nunca había visto. Nayeli ya estaba allí, junto a otras mujeres de diferentes edades, todas arrodilladas ante la vegetación, recogiendo hojas y tallos con meticulosa precisión. Aquí comienza tu trabajo, dijo Nazcoge, señalando a las mujeres. Aprenderás a reconocer las plantas que curan, a recolectarlas sin dañar su espíritu, a preparar las medicinas que nuestro pueblo necesita. Helena se acercó con reticencia. Nayeli la miró y palmeó el suelo a su lado, indicándole que se arrodillara. «Mira», dijo la anciana, señalando una planta de tallos delgados y hojas dentadas. «Esta cura dolor de cabeza. Corta así». Mostró cómo usar un pequeño cuchillo de hueso para seccionar el tallo sin arrancar la raíz. «Planta viva, vuelve a crecer». Durante horas, Helena aprendió a identificar diferentes hierbas, a distinguir las medicinales de las venenosas, a reconocer cuáles debían secarse al sol y cuáles a la sombra. Sus manos, acostumbradas a bordados y libros, pronto estuvieron ásperas y manchadas de savia. El sol estaba alto cuando Nayeli anunció que era suficiente por ese día. Regresaron al campamento cargando cestas llenas de hierbas frescas. Helena sentía la espalda dolorida y las rodillas en carne viva por haber estado tanto tiempo arrodillada sobre la tierra dura. En el campamento, los hombres habían regresado de la caza. Varios conejos y un venado pequeño colgaban sobre una estructura de palos. Las mujeres se afanaban en despellejarlos y prepararlos para la comida. Helena observaba todo con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Ven», la llamó una joven de aproximadamente su edad, con ojos vivos y sonrisa fácil. «Ayuda», la joven, que luego se presentó como Citlali, le enseñó a separar la carne del venado, a cortar las piezas en tiras finas, a secar algunas para su conservación y a preparar otras para la comida inmediata. A pesar de la barrera del idioma, Citlali tenía una forma de comunicarse con gestos y expresiones que hacía que Helena pudiera seguirla sin dificultad. Al caer la noche, la tribu se reunió alrededor del fuego central. Helena, exhausta por el día de trabajo, se sentó un poco apartada, observando. Nazcoge ocupaba un lugar de honor, flanqueado por otros hombres mayores. Las mujeres y los niños se sentaban en círculos más amplios. La comida se compartía en silencio ritual y después comenzaron los cantos. Un anciano se levantó y entonó una melodía que hizo que todos guardaran silencio. Su voz áspera pero potente se elevaba hacia las estrellas. Helena no entendía las palabras, pero algo en aquella música resonaba en su interior como un eco de algo olvidado. Mientras observaba las llamas danzar, pensó en su padre, en la hacienda, en Lupita.
Parecían tan lejanos ahora como si pertenecieran a otra vida, a otra Elena. Aquí, entre estas personas a las que había temido, estaba aprendiendo cosas que nunca habría imaginado. Y aunque seguía sintiéndose una extraña, algo había cambiado en su interior. Una grieta en el muro de sus prejuicios, por la que se filtraba una luz nueva. Los días comenzaron a fundirse unos con otros en una rutina que, poco a poco, fue volviéndose familiar para Elena. Cada amanecer, después de un desayuno frugal, salía con Nayeli y otras mujeres a recolectar plantas. La anciana era una maestra exigente pero paciente, y Elena descubrió en sí misma una memoria sorprendente para recordar nombres, propiedades y usos de cada hierba. Por las tardes, aprendía a preparar las medicinas, cómo secar las hojas, cómo triturar las raíces, cómo mezclar los componentes en las proporciones adecuadas. Sus manos, antes suaves como pétalos, ahora estaban callosas y teñidas por los jugos de las plantas, pero habían adquirido una destreza que la llenaba de un orgullo silencioso. Citlali se convirtió en su compañera constante. La joven apache parecía haber decidido que Elena era su responsabilidad y no perdía ocasión para enseñarle palabras en su idioma, costumbres de la tribu o simplemente para hacerla sonreír con sus ocurrencias. «Tu cabello como cuervo triste», le dijo un día, intentando desenredar la larga cabellera negra de Elena, que había perdido su brillo bajo el sol implacable y la falta de los aceites perfumados que usaba en la hacienda. Elena no pudo evitar reírse por primera vez desde su llegada. «En mi casa tenía cepillos de plata y peines de carey», respondió con una mezcla de nostalgia y diversión. «Lupita me peinaba cada mañana». «¿Lupita?», preguntó Citlali, pronunciando el nombre con dificultad. «Mi nana, la mujer que me cuidó desde pequeña». Citlali asintió, comprendiendo. «Aquí todos cuidan a todos», dijo con sencillez. «Yo cuido a ti ahora». Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su tienda, Elena encontró junto a su lecho un peine tallado en hueso, decorado con pequeñas cuentas de colores. Un regalo de Citlali, sin duda. Lo tomó entre sus manos, conmovida por ese gesto inesperado de amistad. A medida que pasaban las semanas, Elena fue descubriendo que los apaches no eran como los había imaginado. No eran salvajes sedientos de sangre, sino personas con una cultura compleja, con tradiciones, creencias y conocimientos que la asombraban cada día más. Una tarde, mientras trituraba corteza de sauce para una infusión contra la fiebre, Nakoje se sentó a su lado. El jefe apache había mantenido una respetuosa distancia desde aquel primer día, dejando su educación en manos de Nayeli y las otras mujeres. «Aprende rápido», comentó, observando sus manos trabajar con seguridad. «Tengo una buena maestra», respondió Elena, refiriéndose a Nayeli. Nakoje sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro severo. «La medicina de mi pueblo no solo cura el cuerpo», dijo, «también sana el espíritu». Elena dejó de triturar y lo miró. ¿Cómo puede una planta curar el espíritu? No es la planta en sí, sino el conocimiento de la planta, el respeto con que la recoges, la gratitud con que la usas. Todo está conectado. La tierra, las plantas, los animales, nosotros. Cuando entiendes eso, tu espíritu sana. Elena reflexionó sobre sus palabras. En la hacienda, la tierra era solo algo que se poseía, que se explotaba. Las plantas eran cultivos o maleza. Los animales, alimento o bestias de carga. Nunca había pensado en ellos como partes de un todo, conectados entre sí y con los seres humanos. «Mañana», continuó Nakoje, «comenzarás a aprender sobre el lugar sagrado. Es tiempo de reconstruirlo. Y tú,
¿Nos ayudarás? El corazón de Elena dio un vuelco. Había temido este momento desde su llegada. No sé si estoy preparada, murmuró. Nadie está preparado para enfrentar las consecuencias de sus actos, respondió él con suavidad. Pero todos debemos hacerlo, si queremos crecer. A la mañana siguiente, Elena partió con un grupo de hombres y mujeres hacia el círculo sagrado. El lugar seguía siendo una cicatriz negra en la tierra rojiza, pero ya había signos de recuperación. Pequeños brotes verdes emergiendo entre las cenizas, insectos zumbando sobre ellos, pájaros que se aventuraban a posarse en las piedras chamuscadas. Na-Coge dirigía el grupo. Con gestos precisos, indicó a cada persona qué hacer. Algunos limpiaban los restos carbonizados, otros traían piedras nuevas para reemplazar las dañadas, otros plantaban semillas de hierbas sagradas en la tierra removida. Tú vendrás conmigo, le dijo a Elena, guiándola hacia el centro del círculo. Allí, entre las cenizas, Na-Coge se arrodilló. Elena lo imitó, sintiendo la tierra aún tibia bajo sus rodillas. Cierra los ojos, ordenó él. Escucha. Elena obedeció. Al principio, solo oía los sonidos evidentes, el viento entre los arbustos, el murmullo de las personas trabajando, el canto lejano de un pájaro. Pero poco a poco, concentrándose, comenzó a percibir algo más. Un ritmo, un pulso, como un corazón latiendo bajo la tierra misma. ¿Lo sientes?, preguntó Na-Coge en voz baja. Sí, respondió ella, sorprendida. ¿Qué es? Es la vida que regresa. El espíritu de este lugar no ha muerto, solo duerme, y ahora despierta. Elena abrió los ojos, conmovida por una emoción que no podía nombrar. Había destruido este lugar por ignorancia, por descuido, y ahora estaba ayudando a devolverle la vida, a reparar lo que había dañado. ¿Qué debo hacer?, preguntó con una humildad que semanas atrás le habría parecido imposible. Na-Coge le entregó un pequeño saco de semillas. Planta. Y mientras lo haces, pide perdón, no a mí, no a mi pueblo, a la tierra misma. Durante horas, Elena trabajó bajo el sol ardiente, arrodillada en la tierra quemada, plantando semillas de hierbas medicinales. Sus dedos se movían con cuidado, como si cada semilla fuera un tesoro frágil, y mientras trabajaba, susurraba palabras que nunca creyó que diría, pidiendo perdón a la tierra, a las plantas, a los espíritus que Na-Coge decía que habitaban ese lugar. Cuando el sol comenzó a descender, el círculo sagrado ya no parecía una herida. Seguía dañado, sí, pero ahora había orden, propósito, esperanza de renovación, como ella misma, pensó Elena. Dañada por el desarraigo, pero encontrando, poco a poco, un nuevo propósito, una nueva forma de estar en el mundo. Una luna había pasado desde la llegada de Elena al campamento apache. Su cuerpo, antes acostumbrado a las comodidades de la hacienda, se había endurecido con el trabajo diario. Su piel, antes pálida y protegida del sol, ahora tenía el tono dorado de quienes viven bajo el cielo abierto. Pero los cambios más profundos ocurrían en su interior, invisibles pero innegables. Esa mañana, Elena despertó antes del alba. Se había acostumbrado a madrugar, anticipándose al llamado de Nayeli. Se peinó con el peine de hueso que Citlali le había regalado. Recogió su cabello en una trenza sencilla y salió de la tienda. El campamento comenzaba a despertar. El humo de las primeras fogatas se elevaba hacia un cielo que pasaba del negro al azul profundo, y las mujeres más madrugadoras ya molían maíz para las tortillas del desayuno. Elena se dirigió al arroyo cercano donde solía lavarse. El agua estaba fría, pero ya no le importaba.
Había aprendido a apreciar esa sensación vivificante, el modo en que despertaba cada nervio, cada músculo. Mientras se secaba, escuchó pasos acercándose. Era Citlali, que venía con una sonrisa radiante. «Hoy día especial», anunció la joven apache. «Festival de primera luna de verano. Grandes celebraciones». Elena había oído hablar de esa festividad en los días anteriores. Era un momento importante para la tribu, cuando se agradecía por las cosechas tempranas y se pedía bendiciones para el resto del verano. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, regresando con Citlali hacia el campamento. «Tú venir conmigo, yo enseñar». Durante toda la mañana, el campamento fue un hervidero de actividad. Los hombres preparaban una gran hoguera en el centro del círculo de tiendas, mientras las mujeres cocinaban cantidades de alimentos que a Elena le parecieron excesivas. Citlali la llevó a su tienda, donde tenía preparado algo especial. «Para ti», dijo, mostrándole un vestido de gamuza clara, decorado con cuentas de colores formando patrones geométricos. «Yo hacer para festival». Elena tomó la prenda con manos temblorosas. Era hermosa, claramente hecha con dedicación y cariño. «Citlali, yo no sé qué decir». No decir, vestir. El vestido le quedaba perfectamente. La gamuza suave abrazaba su cuerpo sin oprimirlo, y las cuentas brillaban con la luz que se filtraba a través de la entrada de la tienda. «Hermosa», dijo Citlali, observándola con aprobación. «Como flor de cactus, dura por fuera, bonita por dentro». Elena se rió, conmovida por la comparación. Citlali se había convertido en una verdadera amiga, alguien que la veía como era, no como la hija del hacendado o como la extranjera que había incendiado el lugar sagrado. Cuando salieron de la tienda, Elena notó que todo el campamento se había transformado. Guirnaldas de flores y hierbas aromáticas colgaban entre las tiendas, y en el espacio central, junto a la gran hoguera ya encendida, se habían dispuesto troncos y esteras para sentarse. Nakoe, vestido con sus mejores galas y adornado con plumas de águila, dirigía los preparativos. Al ver a Elena, se detuvo y la observó con una expresión que ella no supo interpretar. «El vestido de la ceremonia te sienta bien», dijo finalmente. «Es un regalo de Citlali», respondió Elena. «¿Ceremonia? Hoy no solo celebramos la primera luna de verano», explicó Nakoje. «También agradecemos por los conocimientos que preservan nuestra vida. Las medicinas, las plantas sagradas, y tú has contribuido a eso. Pero yo destruí y ahora ayudas a reconstruir», la interrumpió él con gentileza. «Nayeli dice que nunca había tenido una aprendiz tan dedicada». La mención de Nayeli sorprendió a Elena. La anciana era estricta y parca en elogios. Jamás había dado muestras de aprobar sus esfuerzos. El festival comenzó con la puesta de sol. Toda la tribu se reunió alrededor de la hoguera, donde los ancianos entonaron cantos rituales, mientras los jóvenes danzaban al ritmo de tambores y flautas. Elena observaba fascinada desde su lugar junto a Citlali, absorta en la belleza primitiva, pero profundamente espiritual de la celebración. Después de los cantos, comenzó el banquete. Platos rebosantes de carne asada, tortillas recién hechas, frutas silvestres y hierbas aromáticas circulaban entre los asistentes. Elena comía con apetito, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que había llegado a apreciar la comida apache, tan diferente de los refinados platillos a los que estaba acostumbrada en la hacienda. Cuando la luna alcanzó su cenit, Nakoje se puso de pie. El silencio cayó sobre la reunión. «Esta noche», comenzó con voz potente, «agradecemos a los espíritus por los dones de la tierra.
y también reconocemos a quienes preservan la sabiduría de nuestros ancestros. Hizo un gesto, y Nayeli se levantó. La anciana se acercó a Elena y la tomó de la mano, instándola a ponerse de pie. Esta joven, continuó Nakoje, vino a nosotros como extranjera. Pero ha aprendido nuestros caminos, ha honrado nuestras tradiciones, ha contribuido a sanar lo que estaba herido. Elena sintió que sus mejillas ardían. Todos los ojos estaban fijos en ella, algunos con curiosidad, otros con respeto, unos pocos con recelo persistente. Nayeli se adelantó y le entregó un pequeño saquito de cuero adornado con cuentas y plumas. «Tus propias medicinas», dijo la anciana en su español entrecortado. «Tú recolectar, tú preparar. Ahora tu curar era un regalo de inmensa significación. No solo reconocía su aprendizaje, sino que la autorizaba a ejercer el conocimiento adquirido, a convertirse en sanadora». «No sé si merezco esto», murmuró Elena, abrumada. «No se trata de merecer», respondió Nakoje. «Se trata de honrar el conocimiento recibido usándolo para el bien de todos». El festival continuó hasta altas horas de la noche. Elena, sentada junto a Nayeli, observaba las danzas con nuevos ojos. Ya no veía rituales incomprensibles de una cultura ajena, sino expresiones de gratitud, de conexión con la tierra y entre las personas. A la mañana siguiente, mientras el campamento recuperaba su ritmo habitual, un jinete solitario apareció en el horizonte. Elena, que ayudaba a Citlali a recoger los restos del festival, lo vio acercarse y sintió que su corazón se detenía. Reconocería esa figura en cualquier parte: Sebastián, el capataz de la hacienda de su padre. Nakoje salió a recibir al visitante con expresión cauta. Intercambiaron palabras que Elena no podía oír desde la distancia. Luego, el jefe apache la llamó con un gesto. «Tu padre ha enviado un mensaje», dijo cuando ella se acercó. «Quiere verte». «¿Ha sucedido algo?», preguntó Elena, súbitamente preocupada. «Dice que no», respondió Nakoje. «Solo desea saber cómo estás». Elena miró a Sebastián, que la observaba con evidente sorpresa. Seguramente esperaba encontrarla demacrada, maltratada, convertida en una cautiva miserable. En cambio, veía a una joven de aspecto saludable, vestida como una apache, aparentemente integrada en la vida de la tribu. «Señorita Elena», dijo el capataz, inclinando la cabeza. «Su padre me envía para llevarla a la hacienda por un día. Dice que desea verla, que hay asuntos que discutir». Elena sintió un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, añoraba ver a su padre, regresar aunque fuera brevemente a lo que había sido su hogar. Por otro, temía que este fuera un intento de rescatarla, de romper el acuerdo que su padre había hecho con los apaches. Miró a Nakoje, buscando en su rostro alguna indicación. «Es tu decisión», dijo él simplemente. «Puedes ir y regresar, si así lo deseas». Esas palabras la sorprendieron. No era una prisionera. Nunca lo había sido, comprendió de pronto. Podía elegir. «Iré», dijo finalmente, «y regresaré antes del anochecer». Sebastián pareció aliviado, aunque algo desconcertado por su respuesta. Esperaba gratitud, no esta tranquila aceptación que parecía implicar un retorno voluntario a la tribu. Mientras Elena se preparaba para partir, Citlali la abrazó con fuerza. «¿Tu volver, sí?», preguntó con un dejo de ansiedad en la voz. «Volveré», prometió Elena. «Este lugar, ustedes, se han convertido en parte de mi vida ahora». Y mientras cabalgaba junto a Sebastián hacia la hacienda, Elena se dio cuenta de que sus palabras eran ciertas.
En poco más de una luna, el campamento apache había pasado de ser una prisión temida a un lugar donde había encontrado propósito, respeto y una forma de vida que comenzaba a valorar profundamente. El camino hacia la hacienda fue extrañamente silencioso. Sebastián cabalgaba a su lado, lanzándole miradas furtivas que Elena pretendía no notar. Podía imaginar lo que pasaba por la mente del capataz: confusión, incredulidad, quizás incluso disgusto al verla vestida como una apache, con el cabello trenzado sin adornos y la piel bronceada por el sol. «Su padre ha estado muy preocupado, señorita», dijo finalmente Sebastián, rompiendo el silencio. «No tenía por qué», respondió Elena. «Me ha ido bien». ¿Bien? El hombre no pudo ocultar su asombro. ¿Entre salvajes? Elena se tensó. Esa palabra, salvajes, que antes había usado ella misma con tanta ligereza, ahora le resultaba ofensiva. No son salvajes, Sebastián. Son personas con costumbres diferentes a las nuestras. Tienen conocimientos que nosotros hemos olvidado o nunca tuvimos. El capataz la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Esos indios le han llenado la cabeza de ideas extrañas, señorita. Elena decidió no discutir. ¿Cómo podría explicarle lo que había aprendido, lo que había visto, lo que había empezado a comprender? No había palabras suficientes, o quizás él no estaba preparado para escucharlas. Cuando finalmente divisaron las blancas paredes de la hacienda Corazón de Piedra, Elena sintió una mezcla contradictoria de emociones: reconocimiento y extrañeza, nostalgia y distanciamiento. Era su hogar, sí, pero ya no se sentía completamente suyo. Los peones que trabajaban en los campos levantaron la mirada al verla pasar. Algunos la saludaron con la mano. Otros simplemente la observaron con curiosidad mal disimulada. La noticia de su regreso, aunque fuera temporal, correría como pólvora encendida. En el patio principal, don Francisco esperaba de pie, rígido como un soldado. A su lado, Lupita se retorcía las manos con ansiedad. Cuando Elena desmontó, la vieja criada corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sollozando contra su pecho. mi niña», repetía entre lágrimas. «Gracias a la Virgen Santísima que estás bien». Elena la abrazó con cariño, conmovida por ese afecto incondicional. «Estoy bien, Lupita, de verdad». Su padre se acercó con paso mesurado. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de tensión y preocupación que Elena nunca había visto antes. «Hija», dijo simplemente, y en esa palabra había un mundo de preguntas no formuladas. «Padre», respondió ella, inclinando levemente la cabeza. Se miraron por un momento, evaluándose mutuamente, como si ambos fueran extraños que intentan reconocerse. «Entremos», dijo finalmente don Francisco. «Debes estar cansada». El interior de la hacienda estaba fresco y en penumbra, un contraste radical con la vida al aire libre a la que Elena se había acostumbrado. Notó detalles que antes daba por sentados: el peso de los muebles de madera tallada, el brillo de la platería, los tapices importados de Europa. Todo hablaba de riqueza, de poder, de una vida tan alejada de la sencillez apache que casi parecía pertenecer a otro mundo. Lupita insistió en prepararle un baño caliente y en servirle una comida abundante en el comedor familiar. Elena aceptó el baño con gratitud, pero la comida le resultó extrañamente pesada y excesiva después de semanas de alimentarse con la dieta sencilla pero nutritiva de la tribu. Después de comer, su padre la invitó a su despacho.
La habitación estaba tal como la recordaba. Estanterías llenas de libros que nadie leía, el escritorio de caoba oscura, el retrato de su madre colgado en la pared principal, eternamente joven y hermosa. «Siéntate, por favor», dijo don Francisco señalando un sillón. Elena obedeció, consciente de que había llegado el momento de las preguntas inevitables. «¿Cómo te han tratado?», comenzó su padre, estudiándola con atención. «Bien», respondió ella con sinceridad. «Me han enseñado muchas cosas, sobre plantas medicinales, sobre la tierra, sobre su cultura». «¿No te han maltratado? ¿No te han hecho daño?». Elena negó con la cabeza. «Nunca. Me han tratado con respeto. He trabajado duro, sí, pero todos lo hacen. Cada persona en la tribu tiene un papel, una responsabilidad». Don Francisco frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Vistes como ellos», observó, señalando su ropa. «Es práctico para la vida allí», respondió Elena, alisando inconscientemente la gamuza de su vestido. «Y esto es un regalo. Una amiga lo hizo para mí». «¿Una amiga?». La incredulidad en la voz de su padre era evidente. «Sí, Citlali, es de mi edad. Me ha ayudado mucho a entender sus costumbres, a aprender su idioma». Don Francisco se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí observó los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Cuando hice ese trato con Nakoje, pensé que estaba enviándote a un infierno», confesó con voz queda. «Me he atormentado cada noche pensando en lo que podrías estar sufriendo. Recé para que el tiempo pasara rápido y pudieras volver». Elena sintió una punzada de emoción. Su padre, ese hombre severo y distante, realmente se había preocupado por ella. «No ha sido un infierno, padre», dijo con suavidad. «Al principio fue difícil, sí, tenía miedo, estaba resentida, pero luego comencé a ver, a entender». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas para expresar la transformación que había experimentado. «Los apaches respetan la tierra», continuó. «No la poseen como nosotros creemos poseerla. La cuidan, la honran, conocen cada planta, cada animal, cada fuente de agua. Saben vivir en armonía con lo que les rodea». Don Francisco la miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Hablas como una de ellos». «He aprendido de ellos», corrigió Elena. «Y creo que nosotros también podríamos aprender mucho si dejáramos de verlos como enemigos». Su padre regresó al escritorio y se sentó pesadamente. «¿Sabes por qué te he hecho venir hoy?». Elena negó con la cabeza. «El acuerdo que hice con Nakoje especificaba que estarías con ellos hasta la cosecha. Eso es dentro de 2 lunas», explicó. «Pero esta mañana recibí una carta del gobernador. Hay rumores de una campaña militar contra los apaches de esta región. Están acusados de robar ganado en ranchos al norte de aquí». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Eso no es posible. La tribu de Nakoje no ha salido de su territorio en meses. He estado allí. Lo habría sabido». «No importa si es verdad o no», replicó don Francisco con amargura. «Algunos poderosos quieren esas tierras y cualquier excusa es buena para justificar una guerra». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. «Pensaba ir a buscarte antes de que empezaran los enfrentamientos. Traerte a casa definitivamente, incluso si eso significaba romper mi palabra». Elena se levantó, súbitamente alarmada. «No puedes hacer eso. Rompería la paz que has establecido con ellos. Además», se detuvo, pero su padre captó lo que no dijo. «Además que, Elena, no quiero irme, no así, no por la fuerza. He hecho una promesa. Estoy ayudando a reconstruir el lugar sagrado que destruí».
Estoy aprendiendo a preparar medicinas que serán vitales para la tribu durante el invierno. No puedo simplemente abandonarlos. Don Francisco la miró largamente, como si estuviera viendo a su hija por primera vez. «¿Qué te han hecho?», murmuró. «Me han abierto los ojos», respondió Elena con firmeza. «Y ahora necesito tu ayuda para protegerlos». «¿Mi ayuda?». «Tienes influencia, padre. Conoces al gobernador. Si los rumores son falsos, debes ayudarme a demostrarlo. Si alguien está robando ganado, haciéndose pasar por apaches, debemos descubrirlo. Estás pidiéndome que me ponga del lado de los indios contra mi propia gente», dijo don Francisco con incredulidad. «Te estoy pidiendo que te pongas del lado de la verdad y la justicia», corrigió Elena. «No es eso lo que siempre me enseñaste». Don Francisco se quedó en silencio, observando a su hija como si estuviera ante una extraña. La determinación en los ojos de Elena, esa mirada que había heredado de su madre, le recordaba dolorosamente que ya no era una niña a la que podía simplemente ordenar. «Siempre fuiste obstinada», dijo finalmente con un suspiro de resignación. «Igual que ella». Ambos miraron instintivamente el retrato de doña Lucía, madre de Elena, fallecida cuando ella apenas tenía 6 años. En sus ojos pintados al óleo parecía haber un destello de aprobación. «Veré qué puedo averiguar», concedió don Francisco. «Tengo amigos en el gobierno que me deben favores, pero no prometo nada. ¿Entiendes? Si realmente hay pruebas contra los apaches, las encontraremos si existen», lo interrumpió Elena. «Y si no, descubriremos quién está detrás de estos rumores». Esa tarde, mientras preparaba su regreso al campamento, Lupita entró en su habitación con un pequeño paquete envuelto en tela fina. «Para usted, niña», dijo, extendiéndoselo con manos temblorosas. «Y para sus amigos». Elena desenvolvió el paquete con curiosidad. Contenía semillas de diferentes tipos: maíz, calabaza, chile, frijol, todas cuidadosamente separadas en pequeñas bolsas de tela. «Son de nuestra huerta», explicó Lupita. «Las mejores, para que las planten en su tierra quemada». Elena abrazó a la anciana, conmovida por ese gesto que significaba mucho más que la simple entrega de unas semillas. Era una ofrenda de paz, de reconciliación, de esperanza. «Gracias, nana. Les explicaré lo importantes que son». El sol comenzaba a descender cuando Elena se despidió de su padre en el patio de la hacienda. Don Francisco, siempre formal, le ofreció la mano, pero ella lo abrazó con fuerza, sorprendiéndolo. «Ten cuidado», murmuró él contra su cabello, «y recuerda que esta es tu casa, pase lo que pase». «Lo sé», respondió Elena, sintiendo una extraña dualidad en su corazón. La hacienda era su casa, sí, pero el campamento apache también se había convertido en un hogar para ella. Sebastián la acompañó de regreso, cabalgando en silencio la mayor parte del camino. Solo cuando avistaron las primeras señales del territorio apache, el capataz se atrevió a hablar. «Su padre está muy preocupado por usted, señorita Elena. Nunca lo había visto así». «Estoy bien, Sebastián, de verdad. Pero ¿por qué quiere volver con esos...? Con ellos. Ya ha cumplido buena parte de su castigo. Su padre podría negociar». «No es un castigo», lo interrumpió Elena con firmeza. «No ahora. Es una oportunidad». «Estoy aprendiendo cosas que nunca imaginé. Estoy ayudando a sanar lo que destruí». El capataz meneó la cabeza, claramente incapaz de comprender, pero no insistió. Cuando llegaron a la entrada del campamento, Nacoje ya esperaba.
Su rostro no revelaba emoción alguna, pero sus ojos examinaron a Elena con atención, como buscando signos de cambio o traición. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. «Lo prometí», respondió ella, desmontando con agilidad. Sebastián se despidió con un gesto breve y dio media vuelta, visiblemente incómodo ante la presencia del jefe apache. «¿Fue bueno ver a tu padre?», preguntó Nakoje mientras caminaban hacia el círculo de tiendas. «Sí, y también importante». Citlali apareció corriendo entre las tiendas y abrazó a Elena con una espontaneidad que arrancó sonrisas a varios testigos. «¡Volviste!», exclamó. «Yo sabía, yo dije a todos, Elena vuelve». Esa noche, en el Consejo de Ancianos, Elena relató lo que había descubierto. Habló del plan militar, de los rumores de robos, de la amenaza que se cernía sobre la tribu. Nakoje traducía sus palabras para quienes no entendían español, pero ya no era necesario para muchos que habían aprendido lo suficiente para comprender. «¿Tu padre ayudará?», preguntó Nakoje cuando ella terminó. «Lo intentará, pero debemos estar preparados. Si alguien está robando ganado y culpando a los apaches, debemos descubrir quién es». Los ancianos discutieron entre ellos en su lengua. Elena captaba palabras sueltas, nombres de lugares, expresiones de duda o afirmación. Finalmente, Nakoje se dirigió a ella. «Enviaremos exploradores hacia el norte. Si hay ladrones usando nuestro nombre, los encontraremos. Iré con ellos», declaró Elena sin pensarlo. Un murmullo recorrió el consejo. Nakoje la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Es peligroso», advirtió. «Conozco a los rancheros del norte. Algunos son amigos de mi padre. Si me ven con ustedes, entenderán que no son enemigos. O podría salir terriblemente mal», pensó, pero no lo dijo. Sabía que su presencia podría ser tanto un puente como un abismo, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campamento silencioso, Elena sacó el rosario de Lupita y lo sostuvo entre sus dedos. No rezó como le habían enseñado, sino que simplemente contempló el cielo, sintiendo una conexión que trascendía las palabras y los rituales, una conexión con la tierra bajo sus pies, con el aire que respiraba, con las vidas que la rodeaban. Mañana partirían hacia el norte, hacia lo desconocido. Elena sentía miedo, sí, pero también una extraña certeza, como si todo lo que había vivido en los últimos meses la hubiera estado preparando para este momento. El amanecer apenas teñía el horizonte cuando el pequeño grupo partió hacia el norte. Elena cabalgaba junto a Nakoje, seguidos por 4 guerreros experimentados: Tarak, el rastreador de ojos agudos; Akule, conocido por su habilidad con el arco; Mestli, joven pero valiente; y Yaotl, el más callado y observador. Citlali había insistido en acompañarlos, argumentando que sus conocimientos de curación podrían ser necesarios, y nadie se había atrevido a contradecirla. Avanzaban en silencio, aprovechando las sombras, siguiendo senderos poco transitados que Elena nunca habría encontrado por sí misma. A mediodía, alcanzaron una elevación desde la que podían divisar vastas extensiones de pastizales donde el ganado de los ranchos norteños pastaba libremente. «Allí», señaló Elena, «ese es el rancho Águila Blanca, propiedad de los Velázquez. Y más allá, donde se ve ese grupo de árboles, comienza el rancho San Jerónimo de los Montejo». Nakoje observaba atentamente, memorizando cada detalle. «¿Son amigos de tu padre?» «Los Velázquez sí. Don Rodrigo Montejo es más complicado.
Tiene ambiciones políticas y no siempre está de acuerdo con mi padre. Nakoje asintió, procesando la información. Continuaron avanzando con cautela, deteniéndose frecuentemente para que Tarak examinara el terreno. Fue cerca del atardecer cuando encontraron las primeras evidencias. Huellas de caballos herrados que se desviaban de los caminos principales. Restos de un campamento oculto entre arbustos y, lo más revelador, trozos de tela roja y cuentas de colores deliberadamente dejados en el lugar, imitando adornos apaches. «Alguien quiere que parezca que estuvimos aquí», murmuró Yaotl, mostrando un trozo de tela que ningún apache habría descartado de ese modo. «Y no son muy cuidadosos», añadió Tarak. «Creen que todos los blancos son estúpidos y no sabrán diferenciar las huellas de un apache de las de un mestizo montado en caballo herrado». El grupo acampó en un lugar protegido, sin encender fuego para no delatarse. Mientras compartían carne seca y agua fresca, discutieron el plan para el día siguiente. Elena sugirió acercarse al rancho Águila Blanca para hablar con don Felipe Velázquez, un hombre justo que podría escucharlos. «Iré sola primero», propuso. «Si aparecen todos ustedes, podrían asustarse y disparar antes de hacer preguntas». «Es peligroso», objetó Nakoe. «Me conocen desde niña, no me harán daño». Tras un largo debate, acordaron que Elena se adelantaría al amanecer, mientras el resto del grupo esperaría oculto a una distancia prudente. Esa noche, mientras todos dormían, Elena permaneció despierta, contemplando las estrellas. Sentía una extraña mezcla de anticipación y temor. Estaba a punto de poner a prueba todo lo que había aprendido, de servir como puente entre dos mundos que siempre se habían visto con desconfianza mutua. Citlali se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. «No dormir es malo para espíritu», dijo en su español mejorado. «Tengo demasiados pensamientos», respondió Elena. «¿Pensamientos malos? No, solo complicados. Mañana veré a gente que me conoce desde siempre. Me verán diferente, vestida así, hablando como hablo ahora, defendiendo a quienes ellos consideran enemigos». Citlali asintió, comprendiendo más de lo que Elena esperaba. «Tú ahora dos mundos», dijo con sencillez, «como el pájaro que vuela entre la tierra y el cielo. Difícil, pero también fuerte». Elena sonrió ante la comparación. «Ojalá fuera tan fácil como para un pájaro». «No fácil para pájaro tampoco», respondió Citlali. «Pájaro debe luchar contra viento, contra tormenta, contra águila que quiere comerlo, pero pájaro sigue volando». Al amanecer, Elena se preparó para partir. Se puso el vestido apache que Citlali le había regalado, pero añadió un chal bordado que había traído de la hacienda, como un símbolo de su doble pertenencia. Nakoe le entregó un pequeño cuchillo de piedra pulida. «Para protección», dijo, «y para recordar quién eres ahora». Elena lo tomó con solemnidad y lo guardó entre los pliegues de su cinturón. Cabalgó sola hacia el rancho Águila Blanca, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor que anunciaba su llegada. A lo lejos divisó las construcciones familiares, la casa principal con sus paredes encaladas, los establos, los corrales donde el ganado se reunía para beber. Un peón la vio acercarse y corrió a avisar, porque cuando llegó al patio principal, don Felipe Velázquez ya la esperaba, junto a su hijo mayor, Miguel. El asombro en sus rostros al verla vestida como una apache fue evidente, pero don Felipe se recuperó rápidamente y avanzó para ayudarla a desmontar. «Elena Martínez», dijo con una sonrisa cauta, «qué sorpresa tan inesperada. Tu padre nos contó sobre tu situación, pero no esperábamos verte por aquí».
Es un asunto urgente, don Felipe, respondió ella, decidiendo ir directamente al grano. Se están propagando rumores falsos sobre los apaches. Alguien está robando ganado y dejando falsas pruebas para culparlos. Miguel dio un paso adelante, frunciendo el ceño. ¿Y cómo sabes que son falsas?, preguntó con desconfianza. ¿Acaso ahora hablas por ellos? Elena sostuvo su mirada sin vacilar. He vivido entre ellos lo suficiente para saber que la tribu de Nacoje no ha dejado su territorio en meses. Y hemos encontrado pruebas de que alguien está intentando hacerlos parecer culpables. Don Felipe hizo un gesto a su hijo para que guardara silencio. Entremos a la casa, Elena. Esta conversación requiere más privacidad y tranquilidad. Mientras seguía al ranchero hacia el interior de la casa, Elena sentía el peso de las miradas de los peones, la tensión en el aire, la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja tendida entre dos mundos. Un paso en falso y todo se derrumbaría. El interior de la casa de los Velázquez era fresco y oscuro, un refugio del implacable sol sonorense. Don Felipe condujo a Elena hasta la sala principal, donde retratos familiares y cabezas de animales cazados decoraban las paredes. El contraste con la sencillez de las tiendas apaches no podía ser mayor, y Elena se sorprendió al sentirse ligeramente incómoda entre tanto lujo. «Siéntate, por favor», dijo don Felipe, señalando un sillón tapizado. Miguel permaneció de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y expresión recelosa. Era varios años mayor que Elena, y ella recordaba haberlo visto en las fiestas de la hacienda, siempre distante, siempre observando. «Háblame de esas pruebas que mencionaste», pidió don Felipe, sirviéndose un vaso de whisky sin ofrecer a Elena. Ella describió los hallazgos con precisión: las huellas de caballos herrados, los restos del campamento, los adornos deliberadamente dejados para implicar a los apaches. «Alguien quiere provocar un conflicto», concluyó, «y está usando a la tribu de Nacoje como chivo expiatorio». «¿Y por qué te importa tanto?», intervino Miguel con tono mordaz. «¿Has pasado, qué, 2 meses con ellos? Y ya hablas como si fueras una de ellos». «He aprendido a conocerlos», respondió Elena, manteniendo la calma. «No son lo que nos han enseñado a creer. Tienen una cultura rica, conocimientos valiosos, un profundo respeto por la tierra». «Qué conmovedora conversión», se burló Miguel. «¿Y qué opinaría tu padre de todo esto?». «Él me apoya», dijo Elena con firmeza, aunque en su interior no estaba completamente segura de hasta dónde llegaría ese apoyo. De hecho, está investigando por su cuenta. Estos rumores podrían desatar una guerra innecesaria, Ana Miguel. Gente inocente moriría. Don Felipe, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. ¿Has hablado con Rodrigo Montejo sobre esto? La mención del dueño del rancho San Jerónimo hizo que Elena frunciera el ceño. No, vine directamente aquí porque sé que usted es un hombre justo, don Felipe. El ranchero asintió lentamente, como sopesando sus palabras. Hace 3 días, Montejo reportó el robo de 20 cabezas de ganado. Dijo que encontró pruebas irrefutables de que fueron los apaches. Incluso mostró una lanza supuestamente dejada por los ladrones. ¿Una lanza? Elena no pudo ocultar su incredulidad. Los apaches nunca abandonarían sus armas. Son sagradas para ellos. Eso pensé yo también, reconoció don Felipe. Pero Montejo fue muy convincente. Ya ha convencido a varios rancheros de la zona para que firmen una petición al gobernador solicitando una acción militar inmediata. Elena sintió que el estómago se le retorcía con ansiedad. Don Felipe, tiene que creerme.
La tribu de Nakoje no está detrás de esos robos. Alguien está tratando de provocar un enfrentamiento. El ranchero la miró con intensidad, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «Te creo», dijo finalmente. «Conozco a Montejo lo suficiente para saber que es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Y lo que quiere son las tierras de los apaches». «¿Para qué?», preguntó Elena. «Son tierras secas, con pocos pastos». Don Felipe intercambió una mirada con su hijo. «Corre el rumor de que hay plata en esas montañas», explicó Miguel, súbitamente serio. «Montejo ha estado hablando con inversionistas extranjeros. Una mina podría hacerlo inmensamente rico». Elena se levantó, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban. «Necesitamos pruebas», dijo con determinación. «Pruebas concretas de que Montejo está detrás de estos falsos ataques». «No será fácil», advirtió don Felipe. «Es un hombre poderoso y tiene muchos aliados, pero no tiene la verdad de su lado», respondió Elena. «Y yo tengo amigos que pueden ayudarnos a descubrir lo que realmente está pasando». Don Felipe pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. «Miguel irá contigo. Conoce bien las tierras de Montejo y puede ser útil». El joven parecía a punto de protestar, pero una mirada de su padre bastó para silenciarlo. «Una cosa más», añadió don Felipe, acercándose a un armario del que extrajo una escopeta. «Llévate esto, por precaución». Elena miró el arma con ambivalencia. Entre los apaches había aprendido que las armas de fuego eran consideradas tramposas, indignas de un verdadero guerrero, pero también entendía la lógica pragmática del viejo ranchero. «Gracias, don Felipe, pero prefiero confiar en otras formas de protección». El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y respeto antes de volver a guardar la escopeta. Cuando Elena salió de la casa, seguida por un reluctante Miguel, el sol ya estaba alto. Se dirigieron hacia el lugar donde Nakoje y los demás esperaban ocultos. Elena cabalgaba con la espalda recta, consciente de la mirada evaluadora de Miguel sobre ella. «Has cambiado», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «Y no me refiero solo a la ropa. La gente cambia cuando abre los ojos a nuevas verdades», respondió ella sin volverse. «¿Y cuál es la verdad, Elena? Que los salvajes son nobles y nosotros somos los villanos de la historia». Ella detuvo su caballo y se giró para enfrentarlo. «La verdad, Miguel, es que no hay salvajes ni civilizados. Solo personas con diferentes formas de ver el mundo, y todas esas formas merecen respeto». Él la miró largamente, como si intentara reconciliar a la Elena que recordaba con la mujer que cabalgaba a su lado. «¿Realmente crees en lo que dices?», murmuró, más una constatación que una pregunta. «Con todo mi corazón». Continuaron en silencio hasta llegar al punto de encuentro. Nakoje y los demás emergieron de su escondite como sombras materializándose. Miguel tensó las riendas de su caballo, visiblemente nervioso al verse súbitamente rodeado de guerreros apaches. «Este es Miguel Velázquez», lo presentó Elena. «Va a ayudarnos a descubrir quién está detrás de los falsos ataques». Nakoje se acercó y miró al joven directamente a los ojos, evaluándolo. «¿Por qué ayudarías a quienes consideras enemigos?», preguntó en un español claro y directo. Miguel sostuvo su mirada con más valor del que Elena esperaba. «Porque mi padre cree en la justicia», respondió. «Y porque Elena confía en ustedes». Fue una respuesta simple pero honesta, y pareció satisfacer a Nakoje, que asintió brevemente. Elena explicó rápidamente lo que habían descubierto: las sospechas sobre Rodrigo Montejo, los rumores de plata en las montañas apaches, la petición al gobernador para una acción militar. «Necesitamos pruebas concretas», concluyó, «y tenemos que obtenerlas antes de que sea demasiado tarde».
Conozco un lugar, intervino Miguel. Montejo tiene una cabaña al este de su propiedad, cerca de las montañas. Es donde se reúne con gente que no quiere que otros vean. Si está planeando algo, podría haber evidencia allí. Tarak, el rastreador, asintió con aprobación. Un buen lugar para empezar. El plan se formó rápidamente. Se dirigirían hacia la cabaña, moviéndose con cautela para no ser detectados. Elena y Miguel se adelantarían, aparentando ser simples jinetes recorriendo la zona, mientras los apaches se mantendrían ocultos, listos para intervenir si fuera necesario. Mientras se preparaban para partir, Citlali se acercó a Elena y le entregó un pequeño saquito de cuero. «Medicina para valor», dijo, sonriendo. «Poner bajo lengua si miedo viene». Elena abrazó a su amiga, agradecida por ese gesto de afecto y preocupación. El grupo se puso en marcha hacia el este, hacia tierras de Montejo, hacia un enfrentamiento que podría cambiar el destino de todos ellos. Elena cabalgaba junto a Miguel, consciente de que estaban a punto de desafiar a un hombre poderoso y sin escrúpulos. Pero también sabía que la verdad estaba de su lado, y eso había aprendido. Era la mayor fortaleza que podían tener. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando avistaron la cabaña. Era una construcción sencilla de madera y piedra, situada estratégicamente en una elevación que permitía ver a cualquiera que se aproximara. Elena y Miguel desmontaron a cierta distancia y continuaron a pie, agachados entre la vegetación baja, mientras Nahcoje y los demás guerreros se dispersaban para cubrir el perímetro. «Parece vacía», susurró Miguel cuando llegaron lo suficientemente cerca. Pero Elena, que había aprendido a leer las señales sutiles de la naturaleza, negó con la cabeza. «Hay un caballo en la parte trasera», dijo en voz baja. «Y mira el humo. Alguien encendió fuego recientemente». Se acercaron con extrema cautela hasta una ventana lateral. A través del cristal sucio pudieron distinguir el interior. Una mesa rústica, algunas sillas, estantes con provisiones y sentado de espaldas a ellos, un hombre al que Elena reconoció inmediatamente por su característica cabellera canosa, Rodrigo Montejo. Elena y Miguel se agacharon rápidamente al ver que Montejo se levantaba de su silla. No estaba solo. Un hombre de aspecto extranjero, quizás norteamericano, extendía un mapa sobre la mesa mientras hablaba en voz baja pero entusiasta. «Las vetas de plata están aquí y aquí», decía, señalando puntos en el mapa. «Una vez que los apaches sean expulsados, podremos comenzar la explotación de inmediato». «El gobernador ya ha firmado la orden», respondió Montejo, inclinándose sobre el mapa. «Solo falta que nuestros apaches hagan un último trabajo, algo que nadie pueda ignorar». Elena y Miguel intercambiaron miradas de alarma. Necesitaban escuchar más, pero era demasiado arriesgado permanecer cerca de la ventana. Con gestos silenciosos, se desplazaron hacia la parte posterior de la cabaña, donde encontraron una pequeña abertura en la pared que permitía escuchar la conversación. «¿Cuántos hombres tienes?», preguntaba el extranjero. «6». Todos mestizos que conocen las costumbres apaches lo suficiente para imitarlas de forma convincente. Esta noche atacarán el rancho Águila Blanca. No matarán a nadie, pero el miedo que provocarán será suficiente para que todos los rancheros apoyen la campaña militar. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El rancho Águila Blanca. Don Felipe, el rancho estaría desprevenido, confiado en la palabra que ella había dado. Un movimiento súbito entre los arbustos alertó a Montejo. Con sorprendente agilidad para su edad, sacó un revólver de su cinturón
y disparó hacia el lugar donde se había producido el ruido. Un grito de dolor rompió el silencio. Yaotl, el guerrero apache, cayó al suelo sujetándose el hombro. Lo que siguió fue caos. Nazcoe y los demás guerreros emergieron de sus escondites. Miguel desenfundó su pistola. Elena corrió hacia Yaotl, mientras gritos y disparos rasgaban el aire de la tarde. En medio de la confusión, Montejo y el extranjero intentaron huir a caballo, pero Tarak, anticipando su movimiento, había cortado las riendas de los animales, que ahora vagaban nerviosos por el claro. Acorralado, Montejo apuntó su arma hacia Elena, que se había interpuesto entre él y Nazcoe. «¡Apártate, muchacha estúpida!», gritó con el rostro desfigurado por la rabia. «¿No ves que estás del lado equivocado? Esos salvajes matarán a toda tu familia cuando tengan oportunidad». Elena permaneció firme, mirándolo directamente a los ojos. «El único salvaje aquí eres tú, Montejo, dispuesto a provocar una guerra por codicia, dispuesto a condenar a inocentes por un puñado de plata». La mano del ranchero tembló. Por un instante, Elena creyó que dispararía. Pero entonces Miguel apareció a su lado, apuntando su propia arma hacia Montejo. «Baja eso, don Rodrigo», dijo con voz calmada pero firme. «Se acabó». El extranjero intentó aprovechar la distracción para escapar, pero Akule lo derribó con un preciso disparo de flecha en la pierna. Esa noche, atados y custodiados, Montejo y su cómplice fueron llevados ante don Felipe Velázquez. El anciano ranchero escuchó con creciente indignación el relato de lo ocurrido y las pruebas encontradas en la cabaña. Mapas, cartas comprometedoras, incluso adornos apaches falsificados para los supuestos ataques. «Esto irá directamente al gobernador», declaró don Felipe con severidad, «y me aseguraré personalmente de que tus hombres sean capturados antes de que puedan hacer más daño». 3 días después, un destacamento militar llegó a la región. Pero no venían a combatir a los apaches, sino a arrestar a Rodrigo Montejo por conspiración, fraude y provocación a la violencia. Los falsos atacantes habían sido capturados en su intento de asaltar el rancho Águila Blanca, gracias a la advertencia de Elena y Nazcoe. El capitán que lideraba el destacamento traía una carta de don Francisco Martínez, dirigida a su hija. «Has hecho lo que yo no tuve el valor de hacer», escribía, «y tender puentes donde otros solo veían muros. Estoy orgulloso de ti, hija mía. El gobernador me ha asegurado que, gracias a tu intervención, las tierras apaches serán respetadas. He ofrecido nuestra hacienda como lugar para firmar un tratado formal de paz y comercio. Te esperamos cuando estés lista para volver». En el campamento apache, la noticia de la victoria fue recibida con alegría contenida. No era el fin de sus problemas, pero sí un respiro, una esperanza de que la convivencia pacífica era posible. La noche antes de partir hacia la hacienda para la firma del tratado, Elena se sentó junto a Nazcoe frente al fuego del consejo. «¿Qué harás ahora?», preguntó el jefe apache, observando las llamas. «¿Volverás con tu gente?». Elena contempló las estrellas antes de responder. «Mi gente está en ambos lados ahora», dijo finalmente. «Y creo que ese es mi lugar, entre dos mundos, construyendo puentes». Nazcoe asintió con aprobación. «Has aprendido la lección más difícil, que no hay un solo camino verdadero, sino muchos senderos que se cruzan». Al día siguiente, una comitiva inusual partió hacia la hacienda Corazón de Piedra. Guerreros apaches cabalgando junto a rancheros mexicanos, una joven mestiza traduciendo animadamente entre ambos grupos, y al frente, Elena Martínez y Nazcoe, lado a lado, como símbolos vivientes de una nueva era.
El círculo sagrado que Helena había quemado accidentalmente meses atrás, ahora florecía con nueva vida. Las semillas plantadas habían germinado, las hierbas medicinales crecían fuertes y en el centro, un joven árbol de mezquite extendía sus primeras ramas hacia el cielo. Como ella misma, la tierra se había transformado. Las cicatrices seguían ahí, visibles para quien supiera buscarlas, pero ya no eran marcas de destrucción, sino recordatorios de renacimiento. Y así, aquella que había sido entregada como un sacrificio para apaciguar la ira, se convirtió en mensajera de paz, guardiana de dos tradiciones, puente entre mundos que, quizás, nunca debieron estar separados.